Y también en el mes de abril, durante la Semana Santa, que para eso es lo que veníamos a hablar, vamos a organizar una excursión al Camino de Santiago, porque es una experiencia que también es muy bonita, que toda la gente lo quiere hacer, pero muchas veces nunca sabemos cómo hacerlo, cómo organizarlo, a quién llamar, a quién no llamar. Entonces yo el año pasado tuve la suerte en septiembre de hacerlo en grupo y es una experiencia, la verdad es que inolvidable, y yo siempre cuando volví pues quise que cualquier vecino de Alcaucín, o en este caso de la Zarquía, o de cualquier oyente que nos esté escuchando, que pueda tener la oportunidad de poder hacerlo en grupo, que ahí son precios más económicos, tenemos un guía, en fin, que vamos a tener todas las comodidades que hace que el Camino de Santiago se pueda hacer en grupo mucho mejor que en solitario. Ajá. Vamos a plantear, estamos escuchando la radio, el oyente está escuchando ahora mismo, ¿dónde hay que dirigirse para formar parte de ese grupo? Bueno, ahora mismo ya somos unos 20 inscritos aproximadamente, las plazas están limitadas a 55 porque sale un autobús desde Alcaucín. Y para poder inscribirse pues al Ayuntamiento de Alcaucín o puede llamar también a mi teléfono, a mi email, que es cultura@alcaucin.es, y pero sobre todo llamando al Ayuntamiento. Y condición física, más o menos la edad, o cómo va a ser el recorrido para que la gente diga, sí, a ver, eso vaya que sea un esfuerzo muy grande para mí. No, efectivamente. Yo antes de hacerlo el año pasado también tenía muchas dudas, yo no sabía tampoco si iba a ser capaz de hacerlo. Todas las mañanas, como yo digo, se te cuelga una interrogante en la mochila preguntándote si y en la planta del pie, que yo lo he hecho, en la planta del pie también se te cuelan una interrogante y algunas llagas. Entonces, yo cuando lo hice, la verdad es que vi tanto a niños a partir de 10 años, de hecho mi niño quizás venga también con nosotros, que tiene 11 años, y luego también vi gente mayor de todas las edades que lo estaban haciendo, ¿no? Y claro, como es al hacerlo en grupo, pues tienes también, puedes hacer muchas paradas, hay muchos bares muy tentadores para pararte para comer, y la verdad es que se hace muy cómodo. Tienes todo el día para hacer la ruta, normalmente son rutas de 20 y tantos kilómetros, y la verdad es que se hace bastante cómodo. Está hecho para cualquier edad y para cualquier condición física. ¿Pero de dónde vais a partir? Partimos desde Sarria, es decir, vamos a hacer los últimos 116 kilómetros, el camino francés. Ajá, o sea, con etapas más o menos de 4 o 5 etapas, dicho. Son 5 etapas de aproximadamente unos 20 kilómetros. Bueno, luego, factible. Por ejemplo, contamos también con la ventaja de que viene un autobús en ruta con nosotros, el autobús Escoba, que se le llama, por si alguien se lesiona o alguien se cansa y no puede continuar, pues lo puede recoger y llevarlo a la siguiente etapa. ¿Precio? Desde 310 euros en alojamiento en albergue, que incluye el autobús salida desde Alcaucín, ida y vuelta. El alojamiento incluye también un guía que va a estar con nosotros, ese autobús que viene con nosotros en ruta durante todo el tiempo, el transporte de las maletas grandes nos la llevan de una pensión a otra también, nosotros solo tenemos que llevar la pequeña mochila con agua o un bocadillo, y el seguro de accidente. O sea, solo el que nos esté escuchando solo tendría que poner el bocadillo del día. El bocadillo del día. Sí, por 310 euros muy bien, incluye todo eso, el alojamiento, el transporte de maletas, el autobús y de vuelta, todo. Bueno, la verdad que es una prueba o un reto que mucha gente tiene. Sí. Yo no me gustaría, la gente dice, no me gustaría acabar sin plantearme ir al Camino de Santiago y hacerlo, sí. Y a veces la gente tiene miedo o un poco de respeto de hacerlo solo o solo con 2 personas, pero sí en grupo lo mismo se quita un poquito ese miedo, ¿no? Bueno, quiero aclarar también que aunque se hace en grupo, o sea, quiero explicar que vamos a contar con las ventajas de hacerlo en grupo, que es todo lo que te comentaba antes, pero luego el Camino de Santiago se puede hacer en solitario, se puede hacer en pareja, se puede hacer como tú quieras. Yo, por ejemplo, el año pasado fui en un grupo, yo el año pasado fui en un grupo de 50 personas, pero yo lo hice solo, el Camino de Santiago, porque nadie iba a mi ritmo tan lento, todo iba mucho más rápido. Claro. O sea, yo lo hice prácticamente... Tenían prisa por llegar, Tenían prisa por llegar. O sea, yo lo hice prácticamente solo todo el rato, es decir, que aunque sea en grupo, pero hay gente que a lo mejor le gusta hacerlo en solitario o en pareja o con lo que sea, pues tú ya como te paras donde tú quieres a comer, te paras donde tú quieres a tapear, lo puedes hacer solo, acompañado, como tú quieras. Bueno, háblame un poquito también de esa prueba que estáis preparando, la Ultra Trail tan de moda ahora, las trail, porque además yo el otro día hablé con un amigo mío que le gusta nadar, coger la bicicleta, correr, y él corría en línea, corría en senderos, sendero litoral mucho, por el paseo marítimo, pero desde que ha probado la trail, dice, como pruebe la trail, Juan Ramón, vas a querer correr trail. Parece que está enganchando mucho ese tipo de correr por el campo, ¿eh? Está de moda.
Y yo creo que la prueba de Alcaucín es la prueba por excelencia de la Ultra Trail, porque es que contamos con la Maroma, que es el punto más alto de la provincia de Málaga. Todo el trayecto se hace por montaña, solamente entran en Cedella un poco lo que es el casco urbano, lo demás es todo por montaña y rocas, caminos difíciles. Yo creo que para cualquier persona que le gusta este deporte, esta es una de las pruebas reinas, vaya, porque lo reúne todo. Ajá. Yo estaba una vez de voluntario, lógicamente no la he corrido. Estuve de voluntario una vez y la verdad es que el esfuerzo que hacen los corredores es impresionante, pero luego la felicidad que les da completar la etapa es muy bonito de vivirlo hasta de afuera. Imagínate vivirlo corriendo. Muy bien, muchas gracias, porque vamos a dar ya la rueda de prensa, que Perfecto. sea un verdadero éxito, que la gente se apunte, y gracias por venir hoy a 24 FM y a Sarquía Plus.